Nada, buenos días a todos. Como ha comentado Manuel, siguiendo vuestras peticiones, en el 10 de GN de hoy, pues vamos a hablar bueno, vamos a hacer una introducción de lo que es las audiometrías enmascaradas, ¿vale? Entonces, como habrá comentado, este tema da para mucho, no para los 10 minutitos que tenemos, pero sí nos da tiempo a hacer una introducción y ampliar este curso con otro curso que ya os notificaremos pues un poquito más al detalle y un poquito más completo, ¿de acuerdo? Entonces, nada, sin más, vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas a todos a los 10 de GN. Antes de hablar del enmascaramiento, vamos a tener unos conceptos, unas definiciones básicas porque pues para entenderlo nos va a ayudar bastante, como es la lateralización, ¿vale? ¿Qué es la lateralización? Pues básicamente es que cuando un sonido que enviamos al oído que queremos explorar, estamos haciendo una audiometría y estamos explorando, por ejemplo, el lado derecho, pues no se escucha por ese lado que estamos testando, por ese lado que estamos explorando, sino que se está escuchando por el lado contralateral, ¿vale? Y este fenómeno se puede producir cuando las audiometrías no son simétricas, como todos sabéis, cuando son asimétricas. Entonces, tiene que haber con unos auriculares normales, unos auriculares supraurales, que son los que normalmente tenéis y demás, pues con que haya una diferencia de 40 decibelios entre un lado y otro, entre el oído derecho y el lado izquierdo, ya se puede producir ese fenómeno. Es decir, un oído normoyente y otro oído con una pérdida severa, o un oído con una pérdida leve y otro con una pérdida severa, pues puede producirse este fenómeno de la lateralización. En la vía ósea, en cambio, es mucho más fácil que se produzca, con una diferencia de 10 o 15 decibelios entre ambos lados. También se produce este fenómeno de lateralización, porque al ser por vibración en la mastoides, utilizamos la diadema, el vibrador óseo, pues es muy fácil que por la vibración del hueso, como el hueso del cráneo está unido, pues es muy fácil que se produzca, ¿vale? ¿Y qué ocurre si se produce este fenómeno de lateralización? Pues que los datos que nos da la audiometría pues no son datos reales, ¿verdad? Son datos que llamamos la curva fantasma. Es decir, que puede ser una curva que nos estemos pensando que se trata de un grado de severidad de pérdida auditiva y que sea otro, es decir, nos puede parecer que es una pérdida severa y ser realmente una pérdida profunda, o también confundir dos tipos de pérdida auditiva. Puede parecernos que es una pérdida transmisiva, una pérdida con la ósea bien conservada y la aérea con caída, y que sea una pérdida realmente una pérdida neurosensorial. Para entenderlo, podemos ver este ejemplo que nos sirve para ambas cosas. Aquí tenemos más de 40 decibelios de diferencia en prácticamente casi todas las frecuencias entre el oído derecho y el oído izquierdo. Y como veis, bueno, no hemos visto la simbología enmascarando, pero esta prueba se ha hecho sin enmascarar, porque la simbología que veis es la que conocemos todos. Bien, pues al no haber enmascarado, pues nos da que el oído izquierdo tiene esta pérdida auditiva y puede ser real, pero puede que no. ¿Por qué? Porque puede que este oído izquierdo, la pérdida sea más severa realmente de lo que nos muestra aquí, es decir, puede ser que la pérdida, en lugar de estar en estos valores, esté más abajo, o también cabe el supuesto de que a priori nos parece una pérdida transmisiva, la pérdida del oído izquierdo, pero igual, como no hemos enmascarado la vía ósea tampoco, pues a lo mejor no se trata de una pérdida transmisiva, sino una pérdida neurosensorial y la curva de audiometría por vía ósea que esté más abajo, ¿vale? Este ejemplo nos sirve para los dos supuestos. Con lo cual, para que esto no se produzca, para que no se produzca este fenómeno de la lateralización, pues lo que hay que hacer es enmascarar. Enmascarando nos evitamos que se produzca este fenómeno de lateralización. ¿Y qué es enmascarar? Pues básicamente es distraer, es decir, es el ensordecimiento o eliminación del oído que no estamos midiendo. El oído que no nos interesa medir porque ya lo hemos medido, el oído opuesto,
lo vamos a distraer, lo vamos a eliminar de nuestra ecuación, de nuestra audiometría, para centrarnos en el oído que estamos explorando y que no influya en ese oído que estamos explorando. ¿Vale? Y así con esto lo que evitamos es el que se produzcan pues, curvas fantasmas como la que acabamos de ver en el ejemplo. Es decir, que no podamos confundir un tipo de pérdida auditiva, un grado de pérdida auditiva con otro, bien por su severidad o bien por su tipo, por confundir una pérdida transmisiva con una pérdida neurosensorial. Entonces, ¿cómo ensordecemos o cómo distraemos ese lado que no queremos testar? Pues básicamente con un ruido de banda estrecha o un ruido blanco, ¿vale? Eh, y así el paciente va a estar, o el oído del paciente va a estar pendiente o va a estar distraído con ese ruido, con ese sonido blanco o ese sonido de banda estrecha y no nos va a afectar a nuestra prueba, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que enmascarar? Bueno, ya lo hemos visto un poquito antes, cuando haya riesgo de que se produzca ese fenómeno de lateralización. Y ese riesgo se produce, pues como hemos visto, eh, siempre que la conducción ósea de un oído sea 40 decibelios mayor que la conducción aérea del oído contrario. Es decir, aparte, además de los dos supuestos que hemos visto, que era 40 decibelios de diferencia por vía aérea entre un lado y otro, o muy poquito en la vía ósea, 10 decibelios de diferencia entre un lado y otro, 10-15 decibelios entre un lado y otro, pues hay otro supuesto más que es cuando haya 40 decibelios o más entre la conducción de vía ósea de un lado y la vía aérea del otro, ¿vale? En estos tres ejemplos. En la vía ósea realmente, siempre que las pérdidas no sean simétricas, habría que enmascararlas porque si no el riesgo es bastante importante. Entonces es recomendable, siempre que las pérdidas no sean simétricas, la vía ósea enmascararla siempre. A veces me preguntáis si es necesario enmascarar todas las frecuencias. No hace falta todas. Con enmascarar las frecuencias en las que se produzca cualquiera de estas tres pautas sería suficiente. Es decir, si en la frecuencia de 1000 no tenemos esa diferencia de 40 decibelios entre un lado y otro, ni tenemos esa diferencia de 40 decibelios o más entre la ósea de un lado y la aérea del otro, o, no o tenemos las dos vías óseas muy igualadas, pues en esa frecuencia en concreto igual no hace falta enmascarar, pero sí en la frecuencia donde se produzca alguna de estas tres cositas. ¿De acuerdo? Este sería un claro ejemplo de audiometría no enmascarada en la que habría que haber enmascarado. Bien, porque vemos, es el mismo ejemplo que hemos visto antes. Hay diferencia entre la vía aérea de un lado y la vía aérea del otro. Hay diferencia entre las dos vías óseas también. Incluso entre la vía ósea del oído derecho y la vía aérea del oído izquierdo también hay más de 40 decibelios de diferencia. Pues esas frecuencias en las que sea necesario es en las que habría que enmascarar. Si alguna frecuencia concreto no se cumple esa condición, pues no haría falta enmascarar. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto que enmascarar es poner un ruido, un sonido, un ruido blanco, un ruido de banda estrecha, para distraer o eliminar el oído mejor, o el oído sano, o el oído que tenemos mejor. Eh, pero hay que controlar cuánto sonido de máscara ponemos, porque si nos quedamos cortos, es decir, ponemos muy poquito sonido blanco, ruido blanco, pues igual no cumple la función. En cambio, si ponemos demasiado, corremos el riesgo de sobreamplificar y tampoco nos interesa. Para eso se utilizan, hay distintos métodos, hay diversos métodos, pero el más utilizado es el método de la meseta, que como ya os digo, os explicaremos al detalle cuando hagamos el curso completo de enmascaramiento. Con este método lo que nos aseguramos es no sobreamplificar y no quedarnos cortos con el sonido de máscara a utilizar. Y es un método que es bastante sencillo y cuanto más lo practiquemos, más fácil nos resulta y más rápido lo haremos. ¿De acuerdo? Se basa básicamente en ver qué respuesta nos da el paciente teniendo ruido de máscara y en función de lo que nos diga, pues le presentaremos, aumentaremos el tono o aumentaremos el ruido.
Lo veremos, como os digo, más al detalle. La simbología que tenemos que utilizar y que os podéis encontrar alguna vez si os llega al gabinete alguna audiometría ya enmascarada es esta. Es decir, en lugar de tener un circulito en el oído derecho, pues pasamos a tener un triángulo y en lugar de tener una cruz o un aspa en el oído izquierdo, pues tenemos un cuadradito. Y lo mismo ocurre en la vía ósea. En lugar del signo mayor que y menor que estamos habituados, pues se parece más a un corchete. Un corchete abierto hacia la derecha, si es el oído derecho, o un corchete abriéndose hacia la izquierda, si es el oído izquierdo. Todos vosotros podéis enmascarar, porque ¿qué necesitamos para enmascarar? Básicamente te necesitamos un audiómetro que no hace falta incluso ni que sea de 2 canales, es decir, si tenemos un audiómetro de 2 canales vamos a poder hacer cualquier prueba que necesitemos, cualquier prueba audiológica, pero si en un momento dado tuviéramos un audiómetro de canal y medio, seguramente también nos permita enmascarar, porque basta con que en un canal nos permita testar el oído que queremos testar y en el otro nos permita meter un ruido blanco. Os voy a poner aquí un ejemplo de mi equipo que tengo conectado, de mi audiómetro. En este caso acabo de hacer una audiometría en el oído derecho. Voy a proceder a hacer la audiometría en el oído izquierdo, empiezo por la frecuencia de 1000 y veo que hay más de 40 decibelios entre el oído derecho, que me da 30 decibelios, y el oído izquierdo, que me da 70. Pues bien, lo que... Ay, no sé si acabo de dejar de compartir la pantalla. Ay, lo que haríamos sería, pues en este canal, testaríamos el oído izquierdo, con lo cual tenemos tono puro, que es lo que utilizamos, ¿verdad? Los pitidos, lo que utilizamos para hacer la audiometría, mientras que en el oído derecho, que ya hemos visto que tenemos una pérdida leve, pues aquí pondríamos NBN, que es el ruido de banda estrecha que vamos a utilizar en este caso para enmascarar. ¿De acuerdo? Bien, pues no da para mucho más, ¿vale? Estos 10 minutos, pero sí para tener esta introducción hacia las audiometrías enmascaradas, y como ya os decimos, ampliaremos el curso porque nos habéis pedido alguno de vosotros que sería interesante recordar, porque esto ya lo sabéis, esto lo habéis estudiado todos, pero sí que viene de vez en cuando pues recordar, porque como no se hace siempre, pues a veces lo que no hacemos siempre pues se nos olvida, ¿verdad? Pues muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta. Si no, damos por cerrada la sesión. Bueno, pues yo creo que es muy interesante para avanzar en el tema aquellos que no estéis familiarizados con el enmascaramiento y efectivamente pues podremos hacer un webinar y lo haremos con un poquito más de detalle y profundidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por haber conectado un día más en este mes de junio en los 10 de GN y nos vemos en la próxima. Sabéis que tenemos un calendario disponible de formación y vamos a publicar en esta semana el calendario del segundo semestre, así que os animamos todos a que participéis y os vayáis apuntando en cuanto esté disponible. Sin más, daros las gracias a todos y que paséis una feliz jornada y una feliz semana. Hasta luego. Gracias.